Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que bien. Aquí su amigo de Iner Resúmenes, trayéndoles la tercera parte de este manhwa, que está muy interesante la verdad. Bueno, sin más que decir, comencemos. Continuamos donde el prota llegaría a la sala de anciano y haría una señal de reverencia saludando al primer anciano. El viejo recepcionista diría que su raíz de fuego ha mejorado bastante y parece que el prota ha estado cultivando diligentemente ese medio año. El guardia diría que el prota no ha puesto un pie afuera en todo ese medio año y hasta podría convertirse en un discípulo de élite. El primer anciano diría que el temperamento del prota era bastante bueno comparable a un discípulo de la secta internazi casi equivalente a un discípulo de élite. El prota respondería que no en absoluto. El primer anciano diría que si quiere unirse a la secta interna necesitaría un maestro. La secta interior contaba con 18 cumbres y 18 ancianos comisionados y si alguno de ellos se encariñaba con él podría ser un discípulo interno de inmediato. Y si no había ninguno entonces solo le quedaba participar en la competencia de la secta exterior y esforzarse por alcanzar el establecimiento de la fundación lo más rápido posible. El prota motivado diría que había entendido, el primer anciano diría que entonces debían irse, este diría que había olvidado recordárselo pero los diferentes ancianos directores de los picos tienen todos personalidades diferentes y sus culturas también son diferentes, algunos son competitivos mientras que otros cultivan discretamente y otros están en misiones todo el tiempo. Y le preguntaría al prota que a qué tipo de entrenamiento quería unirse, el prota diría que prefiere ser discreto y no le gustan las multitudes ni el perfil alto. El primer anciano lo miraría con una gran sonrisa y diría que entonces el pico de jade sereno podría adaptarse a él, definitivamente le gustara ese lugar, pasarían unas grullas gigantes sobre ellos. El prota mirando hacia arriba diría que son enormes, el anciano le diría que delante de ellos estaba la secta interna de la secta de jade puro, se podían observar unos enormes picos cubiertos de nieve y varios cultivadores volando en espadas. El primer anciano le diría que no tenga envidia ya que podrá aprender a volar en espada en la segunda prueba interna. Le diría que mire adelante que esa era la secta interna de la secta de jade puro, allí podría recibir misiones y cobrar su salario y por supuesto también podía comerciar allí. El prota diría con una voz temblorosa que había subestimado el poder de la secta de jade puro y pensaba que la secta de jade puro era pequeña como en los dramas de cultivo. El anciano le preguntaría que de qué se trataba ese drama de cultivo ya que nunca había escuchado de él. El prota no sabría qué responder. El anciano le diría que no se mueva porque si se caía desde ahí no sobreviviría aunque esté en el 9º nivel del refinamiento de ki. Luego de un rato el prota mencionaría que al fin habían llegado al pico de jade sereno pero no esperaba que de los 18 picos el de jade sereno era el más largo y el más desierto. El anciano diría que el número de discípulos en el pico de jade podía considerarse el menor. Pero no es sin razón ya que el anciano director de ese pico es el hada 11 Swan, su nivel de cultivo es insoldable y le gusta cultivar en reclusión. Ella prefería el silencio, por eso el pico de jade sereno no era muy animado. También prohíbe que los discípulos desarrollen sentimientos entre ellos y se hagan compañeros, por eso los discípulos son ascéticos, y le diría que todavía tenía una oportunidad para que elija de nuevo. El prota temblando diría que eso era realmente genial, el pico de jade sereno era perfecto para él ya que tenía miedo de ser molestado mientras cultivaba. El prota mencionaría en su mente que ahora solo se preocuparía por cultivar en cuanto a un compañero podría preocuparse por eso cuando su cultivo llegue a una etapa fenomenal. El anciano pensaría que era un buen chico y parece que será un increíble cultivador. Luego de un rato el primer anciano estaría presentando al prota diciendo que su nombre era Han Yue, era un cultivador libre y tenía una raíz espiritual triple, y una de ellas era una raíz espiritual de trueno. Le había preguntado en el camino y prefería un lugar tranquilo y no le gusta ser muy visible y le preguntaría a la hada qué le parecía.
Esta le diría al prota que si estaba dispuesto a unirse al pico de jade sereno y no preocuparse por deseos mundanos y solo preocuparse por cultivar con todas sus fuerzas. El prota estaría por responder, pero alguien diría que el pico de jade sereno por fin tenía un hermano menor decente. El sistema le diría que ella pensaba que era guapo que lo considere. El prota pensaría que solo había 2 estrellas de favorabilidad, y se preguntaría si su encanto era tan grande. El prota diría que mientras no haya instrucciones podía entrar en reclusión y no salir durante 100 años. La favorabilidad de la chica bajaría 1 estrella pensando que no quería quedarse soltera más tiempo. La hada le diría a Han Yue que si conocía algún ataque mágico la ataque quería comprobar su habilidad. El prota mientras preparaba su ataque diría que entonces se pondría en marcha, y lanzaría su ataque el cual iría a toda velocidad contra el hada. El prota diría espada de ki. El ataque del prota sería disipado antes de que llegue al hada. La compañera del prota diría que era capaz de hacer tantas cosas, no estaba mal. Le llegaría un mensaje del sistema diciendo que la favorabilidad de Chak Yuer había aumentado a 2 estrellas. Le llegaría otra notificación. Este pensaría que la hada había generado buenos sentimientos hacia él y la favorabilidad era de 1 estrella. El hada se pondría frente a él y le preguntaría que si esa era la única habilidad que tenía. El prota asentiría. La hada diría que esa habilidad de la espada no era tan mala y desde ese momento podía quedarse en el pico de jade sereno. El primer anciano diría que entonces no tenía nada más que hacer ahí y se despediría y diría que estaría atento a sus logros. El hada miraría fijamente al prota. El prota estaría preguntándose por qué lo miraba. Su compañera del prota le susurraría que la hada estaba esperando que la reconozca como su maestra. El prota se pondría como perro y diría el discípulo Juan Yue saluda al maestro, que el maestro viva decenas de miles de años de vida. La hada diría en su mente que no había necesidad de exagerar tanto. La hada le diría que si acaso cree que es una emperatriz, tosería y le diría a Yue que lleve al prota para que se registre en la secta interna y le ayude a conseguir una morada en la cueva. La chica aceptaría y se llevaría al prota. Un poco confundido diría que si eso era todo. Mientras se iban la chica le preguntaría al prota que si sabe cómo volar en una espada. Diría que aún no. La hada pensaría que la apariencia y el temperamento de ese chico son excelentes y su carácter tampoco estaba mal. Mientras tanto con el prota, estaría temblando mientras estaba volando en una espada. La chica de la cual el prota estaba agarrada diría que su nombre era Chan Yue y también podía dirigirse a ella como a hermana mayor, y ya que era un recién llegado debía sentirse libre de ir a buscarla si había algo que no sepa. El prota le agradecería y diría que no se atrevería a molestarla, pero si ella necesitaba su ayuda podía llamarlo en cualquier momento. Sonriendo diría que es muy amable. Pensaría que debe protegerlo y no dejaría que nadie lo intimide porque un chico tan bueno era difícil de encontrar. En su subconsciente estaría pensando que han pasado exactamente 5 años. Y dentro del pico sereno él era su único hermano menor y era tan guapo, su actitud y personalidad eran de su gusto, él era tan malditamente bueno, sentido que había valido la pena esperar tantos años. Mientras Chan Yue estaba alucinando, el prota pensaría que el pico de jade sereno era diferente a su fama porque todas sus discípulas son como lobos hambrientos. Luego de un rato la chica llevaría al prota y le diría que entre a la cueva y allí encontraría su residencia y su cueva estaba justo al lado de la suya. Mientras la chica se despedía el prota le agradecería. Han Yue suspiraría y diría que la secta interna está seriamente fuera de sus expectativas. El prota mencionaría para sí mismo que desde que empezó a cultivar esta es la primera vez se siente intimidado. Y mientras más profundo es su cultivo, más profundo siente la disparidad y esa vez la diferencia de poder es enorme, lo está poniendo nervioso. Pensaría que el cultivo de su maestra se encuentra en el alma naciente, un nivel mucho más allá de su imaginación. Pensaría que en ese momento el primer anciano le dio una lección.
El primer anciano le estaría diciendo que la diferencia entre la secta exterior y la secta interna es insuperable, aunque él estaba en el reino del establecimiento de la fundación y a medio paso del núcleo dorado solo pudo convertirse en el primer anciano de la secta exterior. Luego de esto nos da una explicación de los reinos que se dividen en el reino del refinamiento de Ki, el reino del establecimiento de la fundación, el reino del núcleo dorado y el reino del alma naciente. En esa secta el único que tenía un poder por encima del alma naciente era el fundador de la secta de Jade puro, pero se ha ido durante muchos años y no ha vuelto. El prota pensaría que el hada era la persona más fuerte que se había encontrado hasta ese momento. Pensaría que ella es un fuerte pilar en el que puede apoyarse, y antes de hacerse fuerte necesitaría apoyarse en su maestra, y quién sabe qué tipo de peligros pueden estar esperándolo afuera. Por suerte había ido a la secta de Jade puro. Para volverse más fuerte y vivir una vida larga debe concentrarse en lograr una vida segura antes de pensar en esos asuntos que no han ocurrido. Saldría de su mente y diría que no es el momento de lamentarse. Y por ahora debía concentrarse en cultivar su raíz espiritual de fuego hasta el 9º nivel, y ya que tenía un respaldo tan excelente haría lo mejor que pueda. No podía hacer que su maestra pierda la cara. En ese momento, le llegaría una notificación del sistema diciendo que se había convertido con éxito en un discípulo interno de la secta del Jade puro y comenzó su primera práctica de cultivo después de inscribirse, y podía elegir una de las siguientes rutas de desarrollo. La primera opción era ganar puntos de reputación y llevar al pico de Jade sereno a que se convierta en el pico más fuerte. Podría obtener una pieza de equipo sin igual, pero ofendería al hada. Y la segunda opción era mantener un perfil bajo y cultivar. Si obtenía el reconocimiento del hada podía obtener un manual de técnicas de maniobrabilidad. El prota, al ver que por llevar la pico a la cima ofendería a la hada, se quedaría muy confundido, y diría que lo de hacer su mejor esfuerzo y obtener reconocimiento no se supone que es algo bueno. Su maestra era algo rara. Pasarían 3 largos años. El prota estaría diciendo que había cultivado bastante y era hora de aprender a volar con una espada, de lo contrario sería difícil para él moverse en la secta interna. No podía seguir pidiendo ayuda a su hermana mayor. Cada vez que necesitaba bajar de la cima, soltaría el manual y diría que aprender la habilidad de volar la espada es pan comido. Tenía un talento de espada de primer nivel, por lo que puede aprender con un solo vistazo. Y esa era la ventaja de tener una providencia de primer nivel. No termina siendo una vergüenza como su hermano Swan teniendo que poner una valla alrededor de la espada. Alguien llamaría al prota, el cual voltearía la mirada, mirando a su maestra, la cual diría que es realmente notable, ya que en realidad se cultivó en reclusión durante 3 años. El prota bajaría y saludaría a su maestra y se diría que necesitaba ayuda con algo, diciendo que sus reses de viento y fuego se han cultivado hasta el 9º nivel del reino del refinamiento de Ki, y esperaba que ella pudiera aconsejarle cómo cultivar su raíz de trueno. La hada le preguntaría que si quiere cultivar la triple fundación espiritual de Ki. El prota asentiría, mientras decía en su mente que no solo 3 sino 6 raíces. La hada le diría que se teme que no podrá. El prota quedaría sorprendido. Con una mirada sombría diría que si podía preguntar el por qué. La hada diría que especializarse en un solo tipo de ki espiritual ya era bastante difícil. Aparte del hecho de que en el futuro se encontraría con una tribulación celestial más fuerte y el tiempo invertido en cultivarlo también sería una pérdida. El prota diría para sí mismo que lo que dice tiene sentido. Poseer esas reses tiene su propio coste, pero la maestra no espera que él tenga sus propias maneras. El prota diría que entendía, pero que con su determinación podría tener éxito y estaba dispuesto a dedicar todo su tiempo a cultivar. La hada sonreiría mientras miraba al prota y le diría que puede usar la formación de teletransportación de la secta interna que lleva a la piscina del espíritu del trueno. El prota le daría las gracias por su consejo y diría que iría a la piscina de trueno. Luego de unos momentos llegaría a la piscina espiritual del trueno.
El prota pensaría que la secta de Jade Puro sí que es generosa y nunca espero que el estanque de los espíritus de trueno tuviera ese aspecto y hace un rato pensaba que se parecería a un estanque de peces, incluso estando tan lejos de la formación de teletransporte podía sentir el intenso ki de trueno que emana el otro lado. El prota diría que la pureza de la piscina era muy alta y al cultivar cerca su ki del trueno subiría directamente al 9º nivel y se daría cuenta de que solo había una persona en ese lugar tan grande y parecía que era verdad que las raíces espirituales eran realmente raras. Un árbol tras el prota lo asustaría diciendo que no camine por la piscina de espíritus de trueno, solo podía cultivar al lado si no quería que le cayera un rayo. El árbol él dice que porque grita que si acaso nunca había visto un hombre tan guapo como él, Han Yue diría que era tan guapo que bloqueaba su luz, el árbol se retiraría diciendo que por lo menos era un buen hablador. El prota suspirando diría que pensar que se encontró con el espíritu del árbol el cual puede ser llamado tesoro pese a su aspecto demoníaco si se cultiva cerca de él la eficacia se duplica. El prota diría que es un tesoro extraordinario y ojalá pudiera cultivar uno, y parece que había ido al lugar correcto, su ki espiritual de trueno sería cultivado más rápido. El prota estirándose diaria que empezando desde 0 en un año llegaría al 9º nivel, el chico que estaba cerca diría que si había escuchado bien y que 9 niveles en un año era una locura. Diría que era imposible para el prota ya que su pureza era muy baja y nadie era capaz de llegar al nivel máximo en un año. Un año después el mismo chico diría que se retractaba de lo que había dicho y esa persona estaba loca. Mientras tanto el prota diría que al fin los 6 caminos del cultivo del ki por fin habían terminado y ya podía ir a la fundación. Pensaría que su maestra se preocupaba de que la tribulación era demasiado fuerte. Pero él ya tenía un método, el método para dividir la tribulación. Comenzarían a formarse rayos en el cielo, el árbol alteraldo diría que era la tribulación del truño para romper la fundación, el chico le preguntaría que a qué se refería, el árbol le diría que si tenía su tribulación ahí el estanque haría que ese poder de ésta se duplique. Y no podrá ser salvado aunque quisieran, la tribulación ya había llegado. Caería un rayo a toda velocidad con dirección al prota, pero sería capaz de soportarlo sorprendiendo a los dos que lo observaban. El prota diría que solo era un trueno que serviría para su fundación. El prota estaba haciendo que una barrera absorba el impacto mientras él absorbía la energía más pura, llegaría otro terrible rayo. Los espectadores se preguntaban que cuál tipo de cultivación era ya que al parecer tuvo éxito en alcanzar el establecimiento de la fundación. 2 años más tarde el prota estaría caminando tranquilamente. El prota diría que era una sorpresa haber llegado al 3er nivel del establecimiento de la fundación y su esperanza de vida casi había alcanzado los 200 años. Alguien detrás de él le diría que es increíble que en solo 2 años haya llegado al 3er nivel del establecimiento de la fundación y de toda la secta podía ser considerado uno de los mejores. Se presentaría como Mofuchou del Pico de Trueno. El prota le diría que él es Han Yue del Pico Sereno. Mofuchou diría que con su talento era un desperdicio unirse al Pico Sereno, y le preguntaría si no quería unirse a su pico del trueno. Su maestro también practicaba el trueno. El prota diría que no podía ya que ya había aceptado a su maestra y no podía cambiar a su familia tan fácilmente. Mofuchou le diría que estaba bien pero la propuesta aún estaba en pie. En ese momento al prota le llegaría una notificación del sistema lo que haría que su cara se convierta en una de preocupación.